Bueno, buenas tardes. Bienvenidos ya al tercer encuentro del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. Contentos de recibir una audiencia numerosa en estos días de frío. Hoy el tema es nada menos que la religión. ¿Qué es la religión? ¿Qué puede decir un psicoanalista de las representaciones religiosas? ¿Qué es el sintagma que utiliza Freud, representaciones religiosas, para hablar de religión? Y hablaremos de religión a partir de un texto de Freud de 1927, que es El porvenir de una ilusión. La idea es que antes o después de este encuentro se lea críticamente, bueno, ese texto. En realidad, el tema de la religión y psicoanálisis es un tema, no sé qué pensarás vos, me dirás después, José, que está bastante desaparecido en el campo psicoanalítico, quizás porque los psicoanalistas y los pacientes estamos más abocados a los temas concretos de nuestra existencia que a pensar el absoluto. Quizás porque meterse a hablar de un tema así es muy delicado, se presta a delirar y también quizás por temor a lastimarnos, porque bueno, el tema va directo al sistema de creencias del otro. La palabra religión sí se utiliza en el psicoanálisis actualmente y mucho de una manera descalificativa entre las instituciones psicoanalíticas o las escuelas psicoanalíticas. Eso pasa bastante. Decimos de otra escuela que, bueno, nosotros somos pluralistas y mientras otras escuelas siguen a un líder y y repiten como mantra las palabras del líder. Bueno, se utiliza un poco peyorativamente la palabra religión en relación a una manera de descalificar otras instituciones u otros colegas, pero bueno, en el encuentro de hoy vamos a traer la religión en el sentido más clásico y además nos parece, o me parece, o dentro del Centro de Estudios Psicoanalíticos nos pareció muy importante hablar de religión y de mística por un poco lo que voy a decir ahora. Y tiene que ver con el encuentro de la vez pasada, que fue sobre la represión, qué es la represión, qué es el inconsciente, a partir de los textos metapsicológicos de Freud. Y bueno, ya la vez pasada vimos que a partir de que hay represión e inconsciente, a partir de que algo queda inaccesible para la conciencia, hay algo siempre abismal en el ser humano, hay un infinito interior, hay una apertura, hay algo inextinguible en todos nosotros. Por más que avancemos con lo simbólico, siempre hay algo a lo que no accedemos de nosotros mismos. El inconsciente es infinito, inagotable. Por supuesto, también afuera de nosotros hay, también, eso es más que obvio, un infinito, y entre infinito exterior e infinito interior hay conexión quizás a través de una zona erógena, algún agujero del cuerpo, lugar de entrelazamiento, ¿no? Esta dimensión que traigo de, si bien Freud no lo dice así, del infinito interior, igualmente no es una abstracción, sino que es una evidencia y un precipitado de la clínica. La encontramos cuando Freud analiza, por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma y dice que el análisis de ese sueño no se acaba nunca. Hay como un agujero negro allí, un ombligo. Bueno, no solo el sueño de la inyección de Irma, sino que todo sueño es interminable en sus interpretaciones y todos estamos hechos, fabricados de sueños, esa es nuestra sustancia, la materia con la que estamos hechos. Todos somos en algún sentido un sueño inacabable en su posibilidad de interpretación o de ser interpretado. Y por suerte, esto es así,
por suerte, estamos hechos de esta materia, sueños imposibles de interpretar absolutamente o totalmente, porque si no fuera así, si no fuéramos eso, nos encontraríamos en el ideal del positivismo. Es decir, podremos contabilizar y distinguir todos los elementos que conforman un sujeto, como un sistema mecánico, como un Lego, y si algo no funcionara, actuar con, bueno, reflexología, psicofarmacología, terapias cognitivo-conductuales, como, bueno, para corregir la pieza rota, como si se tratara de un sistema mecánico. Pensar así es una depresión, o podemos caer también en la depresión por pensar de esta forma. Pero como no es así, como nuestra estructura es, y no es cerrada y finita, sino que es abierta e infinita, la aproximación a esta inmensidad, la aproximación al sujeto infinito del inconsciente, no es ya posible a través de las categorías de la ciencia positiva, del positivismo más tradicional, sino a partir del psicoanálisis, la filosofía, la literatura, el arte. Por supuesto, también estar confrontados a la vastedad ilimitada de lo inconsciente no deprime, sino que saca de la depresión. Empezar un análisis, encontrarnos con esa amplitud, con la amplitud de lo inconsciente, es en sí mismo un antidepresivo, aunque pueda generar angustia encontrarse con esta vastedad o este infinito interior, y los pacientes nos dicen, si el analista es un poco silencioso, bueno, doctor, dígame algo, una palabra que contenga, que me limite. Bueno, o sea, que el psicoanálisis también está entre la depresión neurótica, del cerramiento, de lo cerrado, y la angustia de la infinitud del inconsciente, y entre angustia y depresión está la palabra que de manera un poco artísticamente los psicoanalistas ponemos. Y bueno, todo esto lo traigo porque también, si bien Freud en algún punto critica fuertemente en este trabajo las representaciones religiosas convencionales, critica fuertemente las religiones clásicas paternalistas y las piensa casi como una neurosis obsesiva de la humanidad, que además nos viene como una neurosis prêt-à-porter, porque nos viene como una neurosis ya dada, no es necesario armar la propia neurosis, son síntomas que ya se nos ofrecen y ni siquiera tenemos que hacer el trabajo de generar los propios. Algo de esto, así lo trae Freud en este trabajo. Critica Freud religiones, donde se busca un padre en el cielo, que nos dé sentido y nos cobije del desamparo y del sufrimiento existencial. Si bien Freud, desde una perspectiva científica de la época, critica mucho este tipo de representaciones religiosas, y ve además algo infantil en estas construcciones, y nos llama a abandonar la infancia y la ilusión del padre protector o de un líder protector el día de mañana. Si bien esta es la posición de Freud, que defiende en este trabajo casi con ferocidad, por otro lado, el psicoanálisis, a partir del concepto que trabajábamos la vez pasada, el concepto de lo reprimido y de lo inconsciente, por otro lado, sostiene y guarda para el ser humano un antimecanicismo, un inconmensurable, un misterio. El sujeto del inconsciente no es un sujeto técnico, un sujeto de la técnica, ni es con técnica que lo abordamos. En ese sentido, diríamos que la metapsicología freudiana no destruye, sino que más bien es un pilar de la dimensión metafísica y humanística del ser humano.
Yo no sé si le hubiese gustado a Freud que alguien lo plantee de esta manera, pienso que sí, pero bueno, esto es una derivación lógica de su pensamiento o de sus premisas. Me dirás después vos, José, qué pensás de esto. Pero bueno, esto se puede discutir, la relación entre metapsicología y metafísica, o la relación entre la infinitud inconsciente y la dimensión espiritual del humano. Y acá también hay una anécdota, ya voy terminando, que toma categoría, y es que Freud hablaba, y al final de su vida, de su metapsicología como de una bruja. Lo dice en Análisis terminable e interminable, dice la bruja metapsicológica, él se inventa una bruja, y las brujas tienen una religión un poco herética, neopagana, pero una religión al fin. También en Más allá del principio del placer, texto que vamos a trabajar en unos encuentros, Freud habla ya desde el título mismo de un más allá. Se buscará ese más allá a través del dolor o del masoquismo, pero hay algo que apunta a otra dimensión. ¿Qué busca el masoquista físico o moral más allá de su pequeño goce profano? Es una pregunta que podemos hacernos. Por algo Lacan se detuvo mucho en los místicos, incluso su objeto A, por más esfuerzos que hagamos por matematizarlo, discernirlo matemáticamente, siempre guarda algo de sagrado y misterioso. Como hay algo también de muy misterioso y sagrado, no solo en el último Lacan, en el seminario 24, Lanzhou de Lacan, sino también en los primeros encuentros, en los primeros textos de Freud en relación con sus histéricas, ¿no? ¿Qué se juega en la histeria más allá de todo lo que se ha dicho y explicado psicopatológicamente de la sexualidad infantil, del Edipo, las conversiones? ¿Qué se juega también misteriosamente en la anoréxica y en su rechazo al alimento, al don, en su rechazo a la maternidad, como buscando una insustancialidad, ¿no? O en el obsesivo tomado por la culpa y lo impagable de una deuda y queriendo completar al otro y que nada falte, ¿no? Cuánta religión parece haber ahí, ¿no? Y que se juega además en el fóbico, que no transita por ciertos lugares como si fueran interdictos y sagrados, ¿no? Bueno, más allá de todo lo que sabemos de nuestros, y podemos desmistificar de las estructuras clínicas con nuestro saber, no deja ver una mística, creo, alrededor de ellas aún. Y bueno, para hablar de estos temas muy complejos, para hablar del infinito, del absoluto, para hablar también de las desidealizaciones, hemos invitado hoy al doctor José Milmaniene, psicoanalista muy destacado y muy querido y muy valorado de nuestra institución, con una enorme producción escrita, exsecretario científico de APA, pueden googlear también, ver todo lo que él ha escrito, y bueno, que ha pensado también muchísimo estos temas. Bueno, es un gran gusto, José, tenerte acá y bueno, te voy a pedir una exposición, son las 9 menos 10, una exposición más o menos larga, de cerca de 50 minutos. Y después hacemos un diálogo entre todos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Diego López de Gomara la gentileza de poder invitarme hoy aquí a disertar esta noche entre ustedes sobre un tema harto interesante, significativo, importante y como dijo muy bien en su introducción, que fue un poco desconocido, desvalorizado en los últimos años por el psicoanálisis. Pero yo hace años que vengo pensando que es muy importante rescatar desde el punto de vista psicoanalítico el capital simbólico que atesora la teología y la religión. Para decirlo en otros términos, creo que el discurso bíblico, el discurso religioso, permite repensar a partir de sus mitos un montón de cuestiones que ha formalizado y pensado el psicoanálisis.
en la modernidad es al mismo tiempo una emancipación de la religión y expresión secularizada de la misma. Quiero decir, emancipación del dogma, del rito religioso teológico, pero a la vez una expresión secularizada de sus grandes temas conceptuales, como dijo él, el infinito básicamente. Para decirlo de otro modo, la religión es efecto de la imaginarización de los procesos simbólicos de la metáfora paterna. Claro está, la religión desconoce la castración del otro y del psicoanálisis. Esto es muy importante, ahora vamos a explicarlo un poquito más porque parece un poco condensado. Pero yo quería comenzar esta breve exposición con una especie de pacto de conciliación entre el discurso religioso y el discurso psicoanalítico, ¿no? Si bien son campos de saberes heterogéneos, la relación de Freud con el pastor protestante Oscar Pfister, muy interesante. Oscar Pfister era un pastor protestante muy amigo de Freud, era íntimo amigo de Freud, frecuentaba su casa, comía con él, sus hijas, una de ellas Ana Freud, y los niños, le gustaba hablar con ellos, y fíjense cómo lo trata en un intercambio epistolar que recomiendo leer. Freud lo llama a Oscar Pfister mi querido hombre de Dios. Es decir, si bien en el texto El porvenir de la elección es un texto francamente antipositivista, antimaterialista, porque Freud tenía la necesidad de sustraer la imaginarización excesiva, la mitificación, casi los delirios místicos que tenía envuelta la religión, los ritos, los dogmas de fe, en esta relación con Oscar Pfister muestra la otra faceta, el otro costado de su pensamiento. Entonces lo llama mi querido hombre de Dios. Oscar Pfister había leído el trabajo El porvenir de una ilusión y escribió un texto muy curioso que se llama La ilusión del porvenir, para contrapuntear a Freud con ese texto. Y además es interesante porque Freud admiraba mucho a Pfister por dos motivos. Primero, porque decía que él tiene el recurso sublimatorio de poder proponerle a la neurosis un camino de superación de la neurosis muy facilitado por la creencia, por los mitos, por la obediencia a normas. Y él no tenía esa posibilidad. Uno tiene, decía Freud, que confrontar a la neurosis con el destino de incertidumbre, el misterio del amor, el enigma de la muerte. En fin, la religión era una deriva interesante para sublimar, de hecho, muchas restituciones de muchos cuadros psicopatológicos optan por el camino de la religión como una forma de restitución, digamos, consensuada o bastante aceptable en relación a lo que podría ser la locura individual. Pero es interesante porque Freud, en esa carta, en ese intercambio epistolar, que además explicaba, envidiaba la posibilidad de sublimación de la religión desde el punto de vista terapéutico, rompe esta dicotomía religión-psicoanálisis que era muy dura en el planteo que escribió en El porvenir de una ilusión. Le voy a dar dos párrafos para que vean ustedes cómo hay un concepto integrador en Sigmund Freud con la religión. Le dice a Pfister, no Freud: partamos del hecho de que los puntos de vista de mi trabajo no constituyen partes integrantes del edificio doctrinario del análisis. Presten atención, no constituyen partes integrantes del edificio doctrinario del psicoanálisis. Es mi opinión personal que coincide con la de muchos no psicoanalistas y pre-psicoanalistas que seguramente no comparten muchos honestos analistas. Si yo deduje del análisis ciertos argumentos, en realidad solo uno. Esto no tiene que impedir a nadie el uso del método imparcial del análisis, incluso para una opinión contraria. Es decir, no encuentra una contradicción fuerte, nuclear, con las concepciones, digamos, de algún pensamiento religioso posible. Y por otro lado, una frase que me interesa mucho más destacar, me parece más potente, dice: en sí, el psicoanálisis no es religioso ni lo contrario. En sí, el psicoanálisis no es religioso ni lo contrario, sino un instrumento neutral del que pueden servirse tanto el religioso como el laico. Un instrumento neutral del que pueden servirse tanto el religioso como el laico, siempre que se utilice para liberar a los que sufren. Es decir, Freud no hacía de la religión un obstáculo inherente a la posibilidad de liberar al ser humano del sufrimiento, sino decía, no es ni religioso ni lo contrario, es un instrumento neutral que trata de
entender los mecanismos del inconsciente. Esto es muy importante porque en la clínica psicoanalítica es necesario entender cuándo la religión conforma un síntoma y cuándo la religión es un conjunto de creencias no sintomatizadas. Muchas personas tienen convicciones o certezas o apetencias religiosas que no hacen síntoma y en ese caso no debieran ser leídas como síntoma, y muchas otras sí hacen de la religión una especie de representación sintomática realmente que afecta mucho a la subjetividad. Esto es para marcar primero cómo desde el positivismo de Freud, en la construcción de su teoría, que se oponía al discurso religioso, también daba lugar a la posibilidad de rescatar de la religión una posibilidad sublimatoria y que tampoco era inherente al discurso analítico una oposición frontal al discurso religioso. Tiene cierta neutralidad allí. Fíjense además que Freud, en otro momento de su obra, en autobiografía, dice que él halló conciliable el psicoanálisis con una religiosidad sublimada. Esto me parece muy importante. Freud, cuando dice que haya conciliable el psicoanálisis, el discurso psicoanalítico, con una religiosidad sublimada. ¿Por qué dice religiosidad sublimada? Porque dice no sintomatizada. Sublimada quiere decir apetencia por la trascendencia, creencia en el pacto con la palabra, respeto hacia los ancestros, en fin, todo ese capital simbólico que la religión supone, sin que eso implique una religiosidad dogmática que descree de la castración y que se posterna, como decía antes Diego, ante Dios Padre como si fuera realmente el Padre de la infancia, reencarnado, ontologizado en una trascendencia que supera la inmanencia del vivir. Es decir, me parece muy fuerte decir que es compatible el psicoanálisis con una religiosidad sublimada. Entiendan que sublimada quiere decir no sintomatizada, quiere decir capaz de recuperar elementos de la fe religiosa para incorporarlos a la espiritualidad, a la búsqueda de un sentido posible en la vida, aunque éste pudiera no tenerlo. Esta es una primera aproximación que quería decir para ubicar el contexto de lo que quería decir. Ahora vamos a ver si es incompatible la fe con la razón. Yo creo personalmente, he escrito un libro que se llama La fe en el nombre, se llama Una lectura psicoanalítica de las creencias, donde trato de mostrar que hay una coincidencia conceptual en el psicoanálisis, entre los psicoanalistas y entre las personas de cierta fe religiosa, sublimada mejor aún, porque ambos dos grupos humanos, ambos discursos comparten la fe y la creencia en la palabra y en el verbo. Los psicoanalistas, lo digo en forma axiomática, somos creyentes de la palabra. Creemos en la palabra, creemos en el verbo, creemos en la posibilidad de la redención por la palabra. Es decir, entendemos que todo surge a partir del verbo, primero fue la palabra, como dice el discurso bíblico, y en segundo lugar la redención, o sea, lo salvífico del aporte psicoanalítico está en redimirnos a través, mediante y por la palabra. Le va a resultar un poco chocante que yo use palabras de raíz teológica, uso palabras de creacionismo significante, uso palabras de revelación y uso palabras de redención. Esto tiene que ver con la filiación judía del pensamiento freudiano, básicamente asentada en algunos pensadores básicos como Emmanuel Levinas y Franz Rosenzweig, por ejemplo, Martin Buber también. ¿Por qué digo que el creacionismo significante, la revelación y la redención es por la palabra, igual que el discurso religioso? El discurso bíblico, que Freud siempre ha tomado como fundamento de su pensamiento en forma potente, recuerden que su padre le regaló cuando tenía 35 años una Biblia Philipson, Freud tenía la Biblia como libro fuerte de cabecera. La palabra creacionismo significante quiere decir que todo surge a partir de la palabra. No hay una realidad fáctica dada, sino que la realidad es construida desde el discurso, desde la palabra, desde el verbo, como dice la Biblia. En el principio fue la palabra, fue el verbo que vivificó las cosas. Mejor dicho, son los nombres, ¿no? Se pone nombre y sin nombre no existe nada. ¿Qué es la revelación? La revelación es cuando se le entrega
al pueblo en el mito de las tablas de la ley en el Sinaí la palabra revelada de Dios a través de los 10 mandamientos. La revelación es la iluminación a partir de el discurso de la palabra de la ley, que es exterioridad absoluta. En no matarás, en no odiarás, en etcétera, etcétera. Ese tipo de mandamientos es la revelación. En psicoanálisis la revelación es cuando uno toma conciencia de los nombres y de los significantes que signa su historia. Hay un efecto de revelación. Es un efecto que uno llama insight, que es más del orden de lo imaginario, de ver, y revelación es del orden de que se me hace claro algo a partir de la inteligibilidad significante. Y la redención la uso mucho porque me parece que es más que reparación. Redención es liberarse de lo mortificante del orden pulsional, a partir de acceder a la trascendencia más pacificada del orden simbólico. ¿Se entiende? Redención quiere decir, me sustraigo, me negativizo, nihilizo el orden pulsional, agobiante, patético que me domina, el instinto, para decirlo así, y entro en el orden pacificante del discurso, de la palabra, del orden discursivo. Es un tránsito enorme. A este tránsito que media entre la creación, la revelación y que se llama redención, Freud lo llama progreso en la espiritualidad. Si ustedes leen los dos grandes trabajos de Freud, creo yo, sobre la religión que son, y que articulan en báscula, que se llama Tótem y Tabú, y Moisés en la religión monoteísta, van a ver que en Moisés en la religión monoteísta, Freud habla de que el progreso en la espiritualidad está cuando el sujeto trasciende la fetichización pulsional de la relación directa no mediada con el objeto y entra en un plano de simbólico espiritual donde los signos son intangibles. Es decir, pasás de la comida a la gastronomía o a la palabra, pasás del sexo a la poética del amor, pasás de la construcción de cuadraditos al diseño de un proyecto, es decir, pasás de lo pulsional, fortificante, angustiante, brutalizante, propio del ser humano, digamos, presimbólico, para decirlo así, y entrás en el orden de la pacificación que tiene que ver con el orden de la palabra, es decir, cuando paso de la violencia, de la pulsión, al orden pacificado, tranquilizador del discurso. Entonces, tanto el psicoanálisis como los discursos religiosos proponen el progreso en la espiritualidad como camino para salir del orden pulsional y entrar en el orden simbólico. Esto es muy, pero muy importante. Parece menor, pero es casi decisivo. Miren ustedes, ¿qué era el paganismo? El paganismo era la relación con múltiples dioses en un cosmos fusional donde el sujeto estaba inmerso en la naturaleza, donde había, digamos, el culto pagano de dioses priápicos, erotomaníacos, apolíneos, Dionisio, lo que ustedes quieran. Y pasa allí, después, a partir de la interdicción de la exterioridad de la palabra que le dice el nombre de Dios, que es la referencia simbólica absoluta, que se llama Hashem, ahora voy a explicar el nombre de Dios en la Biblia, cuando aparece la palabra que lo nomina, el sujeto sale de ese orden neopagano o pagano y entra en un orden de espiritualidad donde Dios, la referencia simbólica, se hace invisible, irrepresentable e innombrable. Ustedes entienden el progreso que significa pasar del orden de la naturaleza, pulsional, instintual, del fetiche del cuerpo de la madre, a la prohibición que supone renunciar, esa renuncia pulsional y ese progreso a la espiritualidad que supone el acceso a la palabra, el nombre, el discurso, la plegaria, la invocación y lo más tremendo, a una figuración no visible, no innombrable, que no tiene ningún nombre, que es el nombre de Dios innombrable. Es decir, es muy importante entender entonces que el psicoanálisis es una forma de recuperación en la modernidad, de renovada recuperación del pacto con la palabra que instala el discurso monoteísta. El discurso monoteísta que rompe con el paganismo permite el pasaje de la fetichización pulsional de los objetos pulsionales, digamos, fetiche materno, a la palabra que porta al padre simbólico, que es el padre de la ley, y que permite el acceso a la cultura. Sin este tránsito, no hay palabra, no hay cultura, hay el embrutecimiento pulsional. Con este tránsito hay espiritualidad. Hoy, es mi lectura, estamos asistiendo a una caída del orden simbólico y un retorno a un neopaganismo que es realmente de alguna manera el retorno a la hegemonía de la pulsión, del todo vale, del hedonismo, del culto narcisista de los cuerpos,
de la violencia pulsional, del why not, de las certezas perversas, etc. Es decir, ustedes van viendo cómo la construcción del edificio freudiano tiene puntos de contacto, de intersección muy pero muy interesantes con respecto a el valor que tiene el discurso bíblico como mito fundacional del sujeto que pasa del orden pulsional al orden cultural mediante el progreso en la espiritualidad. Creo que esto tiene que quedar muy claro para poder seguir avanzando. Vamos a continuar un poquito más. Yo creo que nosotros tenemos que pensar siempre en la subsistencia de un producto secularizado como es el psicoanálisis, que toma el mito de la muerte del padre, el valor de la ley. Ustedes fíjense, ¿no? Es mérito de Lacan también, apoyando a Freud, de haber tomado los grandes mitos. Por ejemplo, el nombre del padre tiene filiación religiosa. El nombre del padre, el estudio que hace del shofar, o sea, el cuerno de carnero que se toca en los templos de la religión judía, el valor de la exterioridad de la ley en cuanto al nombre de Dios, etcétera, cómo esos conceptos secularizados son importantes de usar, de importarlos al discurso psicoanalítico, siempre y cuando no se rompa la relación con el origen que los precede. Es decir, que podamos establecer la genealogía que liga el psicoanálisis con los mitos fundacionales de la cultura, como acabo de decir, el mito del discurso bíblico. Yo creo que la razón se construye a partir de la materia misma de la fe, que es la palabra. La razón se construye a partir de la base misma de la fe en la palabra. ¿Por qué digo esto? Ustedes fíjense que nosotros, dije antes, éramos creyentes en la palabra, en el verbo. La creencia en la referencia simbólica absoluta, la creencia en el nombre, sirve como garantía última que nos representa a nosotros ante el lenguaje, y opera como fundamento. Miren cómo lo lee un filósofo de no bien abro la boca, me muevo por la fe. Me muevo por la fe. Le vuelvo a repetir, no se trata de la fe con ritos y dogmas asentados, sino la fe en el lenguaje como elemento último del vínculo intersubjetivo. Lenguaje es el fundamento mismo de la espiritualidad. Al pedirte que creas en mí, al pedirte crédito y creencia, al pedirte que creas que estoy diciéndote la verdad, es decir, diciéndote lo que yo mismo creo que es la verdad. Incluso, y en especial cuando te estoy mintiendo, es necesario que creas, pues, ¿de qué otra manera tendré éxito en engañarte y abusar de tu confianza? Cuando lo que decimos carece de transparencia absoluta y cuando no, actuamos por la fe. Cuando lo que sometemos a la consideración del otro carece de certeza demostrativa y cuando no, pedimos crédito. Todos los intercambios y las transacciones de comunicación diaria tienen lugar en el elemento de la fe. Es decir, sin fe en el lenguaje, sin fe en la palabra, sin creencia en el verbo, sin tener un pacto anudado con la palabra, no hay posibilidad ninguna de un diálogo intersubjetivo. Esto es muy importante. Ahora, yo quería explicarles lo siguiente. En el discurso bíblico, ustedes saben que en el psicoanálisis, el progreso en la espiritualidad se produce el pasaje del orden neopagano o pagano fetichístico sensual de la materia sensible, que es el cuerpo de la madre, a la trascendencia que procura la palabra del padre, que rompe esa diada simbiótica fusional, aparece esa instancia normativa que se llama Dios,
que nosotros podríamos decir en Lacan es que es la referencia simbólica absoluta. ¿Por qué digo referencia simbólica absoluta? Porque es una referencia que es necesaria para construir el sistema de todos los intercambios. Referencia simbólica absoluta que se llama el gran otro, que tiene muchos nombres. Ustedes podrían llamarlo, si quieren, por ejemplo, Dios, podrían llamarlo, si quieren, por ejemplo, espíritu, podrían llamarlo alma, podrían darle la figuración nominal que crean o que más se acerque a la estructura de ustedes mismos, porque el lenguaje, y es el nombre del lenguaje como tal, carece de cualquier correlato imaginario y o representacional. Es decir, para decirlo de una manera sencilla, nosotros creemos en el lenguaje porque el nombre indecible de Dios no es nada más que el nombre que se le da al lenguaje. Nosotros decimos entonces, y esto lo quiero leer específicamente, que podemos pensar la figura de Dios como el nombre del lenguaje mismo. Es decir, el nombre del lenguaje mismo es la figura de Dios. ¿Por qué? Porque la invisibilidad del nombre irrepresentable e infigurable de Dios se corresponde con la imposibilidad de ver el lenguaje, dado que solo vemos el mundo por y a través de él. Cuando se colapsa la instancia simbólica, surgen las alucinaciones que ven el lenguaje y las letras. ¿Por qué en la Biblia aparece el nombre de Dios aparece como soy el que seré, soy el que soy? ¿Por qué aparece ese nombre que no tiene nombre? Es un nombre sin nombre que es el fundamento de todos los nombres. Es un nombre sin nombre que es el fundamento de todos los nombres. Si se encontrara ese significante último faltante, que sería el nombre de Dios, no habría ningún discurso, no habría ninguna palabra, porque estaría el verbo en su absoluto. Habría una correspondencia última entre el lenguaje y las cosas y se colapsaría el sistema simbólico. Entonces, el nombre irrepresentable e innombrable de Dios, en hebreo se dice Hashem, que quiere decir el nombre. O sea que Dios es el nombre del nombre. Quiero que entiendan bien. Hashem quiere decir nombre. ¿Y cómo se lo denomina a Dios en el discurso bíblico? Hashem, o sea, nombre del nombre. O sea, el nombre del nombre finalmente es el nombre del lenguaje. Por eso nosotros somos creyentes en el lenguaje, es decir, somos creyentes en esa entificación, esa no entificación del lenguaje que algunos religiosos o algunas personas llaman Dios. Por supuesto que nosotros sabemos que el lenguaje es un sistema abierto, infinito, trascendente, y los religiosos duros conciben a Dios como una entidad sin castración, sin fisura. Nosotros concebimos al lenguaje como una otredad simbólica que permite nuestra propia existencia. Es importante entonces que entendamos claramente que la filiación del pensamiento psicoanalítico se ancla fuertemente en el discurso monoteísta. Entonces, romper la filiación del discurso psicoanalítico secularizado con los mitos fundacionales que le dieron origen, me parece que depriva al psicoanálisis de un enorme capital simbólico, lo empobrece. Como dijo muy bien antes Diego, genera un positivismo ultranza que entifica, que aliena al sujeto y le permite eliminar esa zona de creencia en el verbo que se umbilica en un misterio, que se umbilica en un infinito, que se umbilica en una especie de sinsentido radical que es lo que determina la búsqueda de todo sentido. Yo creo que estoy diciendo algunas cosas quizá un poco complejas, ¿no? Les pido que sean piadosos porque es muy difícil poder sintetizar brevemente lo que significa la creencia en el lenguaje, ¿no? Pero es muy importante tomar en el análisis el valor de la trascendencia del discurso y del verbo, de la palabra, muy importante. En ese sentido, yo creo que hubo una deriva media compleja que fue anclar el psicoanálisis en los mitos griegos y eliminar los mitos, digamos, que tienen filiación monoteística, que tienen filiación bíblica. Yo creo que se tiene derecho a la crítica de la religión siempre y cuando se suman los compromisos nacidos o que emergen de la misma religión en el sentido de una apuesta por la redención y por la liberación del sufrimiento humano. Si no, se cae en una especie de rechazo de la riqueza conceptual que lo ha formalizado.
Otro elemento que me parece interesante que quería traer a ustedes hoy a la noche, que tenemos que repensar la relación entre el mesianismo y la utopía asentada en el impulso profético, porque yo creo que el psicoanálisis sostiene un mesianismo secularizado. Es decir, ustedes saben que las religiones monoteístas tienen una espera mesiánica, es decir, la espera de la venida de una figuración que sea mesiánica, que sea Cristo en el catolicismo y la parusía, o sea, el retorno, que sea el Mesías que vendrá en el final de los tiempos en el judaísmo, en fin. Pero ese mesianismo es el sustento y el fundamento de toda espera. En rigor de verdad lo que estamos esperando siempre es la liberación absoluta del goce de vivir a través de la muerte, pero eso no hay que decirlo. Finalmente lo mesiánico es una figuración de la muerte. Pero todas las religiones se asientan en una espera mesiánica. Nosotros todos nos asentamos en la espera mesiánica. Decimos que un niño vendrá con un pan bajo el brazo, decimos que vendrá la liberación, la lucha de clases resolverá para el marxismo todas las políticas, decimos que vendrá un final de los tiempos de felicidad. O sea, tenemos una fuerte concepción mesiánica de la realidad, cosa necesaria. Por supuesto, en los delirios eso se encarna en una visión profética de un Mesías encarnado. Pero el Mesías está viniendo, o volverá, o vendrá, y si vino, retornará. Típicamente en el catolicismo, ¿no? Cristo viene a redimirnos, como dije antes, de los pecados, y paga por nosotros, y volverá en la parusía. En el judaísmo el Mesías no ha venido y se lo espera constantemente, se lo puede acelerar en su venida, pero algún día habrá de llegar. Sin esa espera mesiánica es probable que el ser humano no tenga destino. El psicoanálisis también es una espera mesiánica. El psicoanálisis también es una espera mesiánica secularizada, también está esperando la redención por la palabra. Una redención por venir, es una espera creyente en la liberación de mi goce que me permite encontrar el placer, la trascendencia, que me permite encontrar una liberación de las ataduras que me atan a una existencia padeciente. Pero sin esa promesa de redención no habría ninguna posibilidad de sostenernos en la espera creyente del verbo. Por tanto, creo que es muy importante que entendamos que el psicoanálisis sostiene cierto mesianismo secularizado. Vamos a decirlo así, es una mesianidad sin mesianismo. Es una espera sin orden mesiánico de rito y dogma de fe. ¿Cuál es la diferencia que yo veo más esencial entre la creencia de la religión sublimada y el psicoanálisis? Que la religión en su inflexión sublimada tiene ritos y dogmas de fe. Y el psicoanálisis es una apertura sublimatoria a la contingencia de un deseo por vivir que no tiene ninguna garantía. Hay una diferencia, ¿no? En el discurso religioso, esta es la separación que yo creo básica. El discurso religioso sostiene que está garantida la inmortalidad, está garantida la trascendencia y está garantida la espera creyente en un Padre Celestial que nos acogerá en su seno. Para el psicoanálisis, la profecía mesiánica y la apertura de la utopía se liga a un destino incierto donde el deseo me conducirá por los caminos que fueren, en espera de una redención que nunca podrá venir, porque no hay curación, porque no se puede curar del dolor de existir, porque se sobrevive, se vive, somos sobrevivientes de esa pugna. Entonces, ese mesianismo secularizado, esa mesianidad sin mesianismo, es un elemento que quería traerles a ustedes para que lo discutamos. Yo creo fuertemente en eso. Y tengo miedo que a veces algunas corrientes muy nihilistas, donde desresponsabilizan al sujeto en una especie de sinsentido radical, donde todo es igual, donde el silencio es redentor y terapéutico, es realmente aniquiladora de la subjetividad. O sea, crea un descreimiento en la creencia en el verbo, porque dice, si todo no tiene sentido, si todo discurso está condenado a algún real informulado e informulable, ¿qué habría que hacer? Nada. Entonces cae en una especie de nihilismo existencial, de apocalipsis simbólica que me parece peligrosa. Nosotros seguimos creyendo y apostando en la palabra, en el encuentro con el verbo interpretativo, por supuesto en transferencia. Quería hacer algunas breves alusiones, disculpen ustedes que estoy dando elementos fragmentarios porque la verdad que estrategia de retórica de poner hoy a la noche es muy difícil porque tengo que articular un montón de conceptos, voy tomando algunos que me parecen que quiero, que deseo transmitir, ¿no? Que me parece que han hecho impacto en mi propia subjetividad, ¿no? El problema del padre en psicoanálisis. Nosotros sostenemos
igual que el discurso religioso, que hay una figuración del Padre que tiene que ver con lo que le acaban de llamar el Padre muerto, el Padre simbólico, y que llamé referencia simbólica absoluta. Sin ese nombre del Padre, sin esa palabra trascendente, que no es el Padre del goce, sino es el Padre de la ley de la inmortalidad, el Padre que pasó la inmortalidad, cuando se habla en nombre del Padre, nosotros en nombre de la Constitución, nosotros en nombre del psicoanálisis, cuando se habla de esto, estamos acercándonos a darle al sentido paternal que tiene ese padre que decía antes Diego, que está muy infantilizado en el positivismo, como que la creencia sería en un padre proyectivo y no en el padre muerto de la ley. Nosotros pensamos que es una diferencia importante. El padre proyectivo de la regresión infantil es la creencia en un Padre omnipotente y todopoderoso que tiende a fetichizarse y a denigrarse a líderes mesiánicos, a líderes contingentes. En cambio, nuestra creencia en el Padre está ligada al Padre de la ley, o sea, el Padre muerto, o sea, los ancestros. Por eso nosotros hablamos en nombre de alguien que no está, en nombre de un corpus teórico que es Freud, en nombre de un corpus de la teoría misma, es decir, hablamos en nombre del Padre muerto. Creo que fundamentalmente es importante matar al padre muerto, o sea, trascender al padre de la imaginería de la religión en el sentido más fetichista del término y lograr una trascendencia hacia la búsqueda del padre en la dimensión del padre de la ley, o sea, del padre simbólico, el padre que nos ordena vivir, que nos propicia el desarrollo del deseo, que nos propicia la creencia. Eso es muy importante. Pero las monoteístas han entronizado muy bien la figura del Padre. Se han dado cuenta que la figura simbólica por excelencia para romper la relación fetichístico-pagana con el cuerpo simbólico de la madre, con el cuerpo fetichista de la madre sensual, tiene que ver con una exterioridad absoluta de la ley, que es el nombre. Por eso aparece en el mito sinaítico el nombre del hombre y dice, ¿quién sos? Seré el que seré. O sea, soy el que soy. Soy el que soy quiere decir, es una entidad absoluta que signa todo el futuro y el destino de los seres humanos, en tanto son sujetos de la palabra, en tanto son subsumidos a una ley que los trasciende. Quería decir algunos elementos más para ir terminando y para pasar a un diálogo. Yo creo que la religión, digamos, la teología no es religión. La teología no es religión. La recuperación del capital teológico no es religión, sino es tradición mesiánica heredada de la religión. O sea, la teología recupera. Yo insisto mucho en, por ejemplo, Heidegger ha trabajado mucho estos temas, ¿no? Levinas lo mismo, Martin Buber lo mismo, François Rosenzweig lo mismo, Bonhoeffer. Muchos teólogos han estudiado el tema de la religión con la referencia simbólica. ¿Por qué? Porque nos permite de alguna manera salir de ese entramado dogmático y acercarnos a una concepción sublimada de esa religiosidad que recuperada para el psicoanálisis le da una inédita potencia. Fíjense, el psicoanálisis permite operar con los mismos operadores conceptuales que la fe religiosa a partir de su inscripción en un orden discursivo que permite incorporar la sexualidad. Es decir, permite incorporar el discurso del inconsciente sexual en ese elemento que es la trascendencia, que es la muerte y que la religión desarrolla también. Es decir, el psicoanálisis agrega o retoma en un campo más erótico, como dijiste vos, son los agujeros por los cuales se abisma, son los contactos por los cuales se abisma la relación con la trascendencia, con el infinito, ¿no? No con lo finito, sino con el infinito. Me parece importante eso porque creo que nos da un sentido último. Ahora, quería agregar dos o tres cositas más. Yo creo que eh, el análisis ofrece la posibilidad de relacionarnos con lo totalmente otro en el tú, desde un yo habitado por la diferencia de sí consigo mismo, gestada a partir de la escucha hospitalaria del decir interpretativo del otro. Es decir, ser psicoanalista, esto es lo importante, es creer en el acontecimiento del lenguaje y tener fe en su potencia. O sea, acá tenemos una posición muy cercana a la religiosidad. Creemos en el acontecimiento del lenguaje
y tenemos fe en la potencia, y nos entregamos a la voz del otro, de la ley, Dios decir, porque es un Dios que enuncia la ley, que nos combina al abandono de los goces sin otredad, los goces narcisistas, para poder inscribirnos en la ética de la sublimación. ¿Se entiende? Es decir, creemos en el acontecimiento del lenguaje, o sea, en la revelación, lo mismo que el discurso religioso, tenemos fe en la potencia del verbo como elemento de trascendencia y redención, y nos podemos entregar al otro de la ley, Dios decir, digo Dios decir porque es un Dios de la palabra, es un Dios que enuncia, que habla, no es un Dios de la imagen, que nos combina al abandono, nos obliga por el mensaje de la ley a abandonar los goces sin otredad, o sea, el goce narcisista, egocéntrico, hedonístico, sin otro, sin reconocimiento de la alteridad, y poder inscribirnos así en una ética de la sublimación, es decir, lo que dije antes, en la trascendencia, en el encuentro con el infinito, porque el otro es el infinito, porque el otro tiene el resto del infinito que es un infinito que me combina, no es un finito, es un infinito. Entonces, el análisis permite acceder al momento anhelado en el que la fe se realiza en la experiencia intransferible del evento del lenguaje, por el cual el viviente se convierte en sujeto de las palabras que devienen nombres. Quiero explicar esto para ir terminando. El análisis permite acceder al momento anhelado, es un bunch, un anhelo, en el que la fe se realiza en la experiencia intransferible del evento del lenguaje. Esta es una frase de Agamben. La fe se realiza en la experiencia intransferible de lo que se llama evento del lenguaje. ¿Qué es evento del lenguaje? Es un momento de revelación donde yo capturo el significante esencial que signó mi historia. Es como podemos decir, ¿me cayó la ficha? ¿Entendí? Hay un evento del lenguaje cuando yo me apropio de los significantes que me dominan, por el cual el viviente, o sea, el existente, se convierte en sujeto de las palabras que entonces devienen nombres. ¿Qué quiere decir que las palabras devienen nombres? Las palabras devienen nombres cuando se singularizan. Cuando yo paso de las palabras comunes al nombre del otro en su majestad, en su singularidad. Cuando paso de, oiga, a señor, Juan, Pedro, cuando la palabra se transforma en nombre. O sea, yo creo que todo el discurso psicoanalítico, al igual que el discurso bíblico, es transformar a las palabras del lenguaje intercomunicacional, del lenguaje de la intercomunicación instrumental, en nombres que den un sentido de singularidad absoluto a mi encuentro con el otro. Es decir, al pasaje de lo nominal. Es muy simple, ¿no? Ustedes saben que la pérdida de los nombres, la pérdida del nombre puede conducir a lo peor, ¿no? Un ser sin nombre. Si ustedes leen Notradec, si ustedes leen lo que pasó en el nazismo, que los seres humanos tenían números, o los prisioneros de los campos de concentración, se van a dar cuenta que la sacralidad del sujeto pasó del nombre al número, del nombre a la marca. Y el psicoanálisis es eso, es dos cosas, es poner nombres a los significantes que me marcan la historia y además hacerme sentir que soy sujeto del lenguaje, que estoy signado y atrapado en un evento intransferible de lo que se llama acontecimiento del lenguaje. Evento del lenguaje es muy importante. Evento del lenguaje quiere decir que me apropié de las palabras, no que soy un sujeto de un discurso del otro. Y para ir terminando, por eso quería mostrarles la relación que hay con el discurso bíblico, porque el texto bíblico es palabra, es pura palabra, es una reflexión, es prácticamente la consumación del parricidio en acto. Fíjense, se trata finalmente de abrir un espacio abierto que previene de sucumbir en la interioridad sin representación habitada por gritos inaudibles o por un monólogo interior configurado por metáforas literalizadas. ¿Qué quiere decir la apelación al encuentro con el otro? Quiere decir que yo me tengo que abismar a un encuentro con la diferencia absoluta que encarna el otro en un espacio poético, que previene de qué? ¿De qué me salva ese encuentro con el otro en la transferencia, digamos, donde yo soy el otro, como lo reconozco como una diferencia absoluta? En caer en la representación de una interioridad sin nombre, que es los gritos vociferantes del monólogo interior, de las palabras que me acosan, ¿no? Entonces, esta apertura, que es la apertura a la trascendencia, posibilita que surjan las palabras esenciales, las palabras que me habitan, que al dejarse decir, desbordan las racionalizaciones que justifican la esclavitud al goce y posibilitan así la libertad que deriva de habitar placenteramente en el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto?
Habitar placenteramente en el lenguaje quiere decir poder salir de los gritos vociferantes de la pulsión para poder inscribirme en la palabra, que tiene dimensiones muy diversas, que puede ser la palabra dialógica, que es el yo, tú de Buber, la palabra coral, la palabra de cuando todos cantamos, nos unimos en una canción, y un elemento fundamental que es la plegaria, donde yo invoco al otro y el otro me invoca a mí, es una plegaria no atendida, ¿no? Vamos a decir así que el psicoanálisis de alguna manera es una forma de rezo laico, porque estamos invocando un otro que es meramente ficcional, que es un otro de la transferencia, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad que me parece interesante haber dicho estas cosas, me gustaría ahora, si puede ser, que hagamos algunas preguntas, comentarios y todo para poder comenzar aproximadamente en pasados 50 minutos, un poquito menos, para poder comenzar un diálogo que podría precisar algunos de los conceptos que dije y permitirme explayarme sobre algunos que no quedaron demasiado claros. Bueno, muchas gracias, José. ¿Hay alguna pregunta desde el auditorio? Bueno, Sí. decí por favor tu nombre. Sí, le quería preguntar sobre el acto de la confesión. Mientras lo escuchaba, pensaba en lo que uno hace en la práctica de análisis y que si bien en el acto de la confesión no tenemos resultado, en esta práctica de ir y hablar y ser perdonado por ese otro. Mira, muy interesante lo que me decís. El psicoanálisis no tiene nada que ver con ninguna confesión. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, cuando estamos en posición de analizantes, ponemos al otro en el lugar de confesor. Pedimos que nos absuelva. Esa es una imaginarización de la transferencia. En rigor de verdad, estamos hablando para que el otro nos interprete, no para que nos perdone. Pero sucede que cuando vamos a un analista, habitados por el pecado, por la culpa, básicamente por la culpa, que es pecado, incestuoso, imaginario, de pactos criminosos, etc., estamos buscando que el otro nos absuelva de esa culpa. Y esa es una operación, una treta que el analista debe desmontar. Eso se llama transferencia imaginaria, ¿no? Vengo a verte para que me absuelvas de mi pecado y a veces me lo legitimes. Porque muchos van en nombre de liberarse de un pecado. Por ejemplo, viene un hombre que es un golpeador y dice, me mandaron para que me analice porque golpeo a mi mujer, porque soy un castigador. Y cuando pasa un año y sigue pegándole a la mujer y está en análisis, cuando se defiende dice, pero si estoy en análisis, pero sigue pegando, o sea, no resigna el goce. No tiene nada que ver el psicoanálisis con la confesión. El psicoanálisis es la revelación de mi angustia en la demanda de órdenes de razones que den sentido a mi sufrimiento. En ese sentido, la confesión se aleja mucho de la práctica psicoanalítica porque sanciona mayor culpa. O sea, perdona, pero instala la culpa en el acto del perdón. El psicoanálisis ni perdona ni no perdona. Hace que entiendas los fundamentos de tu culpa inconsciente. Es muy importante eso. Porque mucha gente liga el psicoanálisis con la confesión, ¿no? Cree que se va a confesar. Pero eso es una imaginería que hay que desmontar. Vale Dios, para decirlo en términos religiosos, que uno esté yendo al psicoanalista creyendo que se analiza cuando se está confesando. Y está buscando una absolución. ¿Qué pasa a veces? Porque el psicoanálisis atraviesa momentos, incluso hasta momentos de cierta religiosidad extrema, donde la devoción por la religión opera como prótesis y el psicoanalista pasa a ser, en vez de la palabra de la ley, un padre encarnado que absuelve. Te agradezco la pregunta. Bueno, acá hay una otra pregunta que está más o menos en la misma línea y antes de hacerla aprovecho también para decir que el próximo encuentro de nuestro centro, nosotros también somos en el Centro de Estudios Psicoanalíticos, somos hombres de fe, creemos en el valor de la palabra, así que el encuentro va a ser sobre el lenguaje. A partir de dos textos de Freud, el chiste y la psicopatología de la vida cotidiana. Textos muy basales del psicoanálisis, pero donde allí las palabras y los juegos del lenguaje y los retruécanos tienen un valor absoluto, sí, pero en ese ser singular que está atravesado por esos juegos de lenguaje.
Quizás ahí hay una diferencia con la palabra de la religión, que es más universal. Me gustaría que dijeras algo de eso, porque quizás también tenga relación con una pregunta, bueno, que nos llegó de Patricia Winter, que es si la creencia de la palabra en religión es la misma palabra mortificada dentro del discurso en psicoanálisis. ¿Palabra mortificada dijiste? Ella dice palabra mortificada. No, está bien, más allá, digamos, de la carga semántica, y por eso me gustaría usar más la palabra teología, ¿no? O sea, creo que somos... A ver, yo traté de situar mi enunciación en un discurso psicoanalítico para develar y para hacer importaciones conceptuales de discurso teológico que me parecen, o religioso, que me parecen tan importantes como el discurso filosófico, ¿no? Por ejemplo, Heidegger tiene una ontoteología, ¿no? No es la misma. La religiosidad para el psicoanálisis es un mesianismo, es una mesianidad sin mesianismo, es una religión sin ritos ni dogma de fe. Es una religión, es la menos religiosa de las religiones, para decirlo así. Es la menos religiosa de las religiones, si se podría decir. No estoy diciendo que el psicoanálisis, si podría relacionarse con alguna fe, podríamos decir que es casi lo nulo de la religiosidad, porque es la menos religiosa de todas las religiones posibles, porque sostiene una utopía de un sentido posible cuando no se lo cree como posible, digamos, pero no es lo mismo. Es importante mantener la diferencia entre el discurso religioso y el discurso psicoanalítico, puntos de intersección y puntos de contradicción. Puntos de intersección son la fe en el lenguaje, la necesidad de la trascendencia, la búsqueda de un sentido, digamos, no castratorio del otro, y los puntos de divergencia son que para la religión está identificada la entidad simbólica a partir de un ser pleno y completo que me garantizaría la inmortalidad. La inmortalidad sería como el fundamento mismo de todos los discursos religiosos, ¿no? O sea, la trascendencia sin muerte, la muerte como un destino último, y para el psicoanálisis eso no es. Para el psicoanálisis se trata de asumir mi condición de castración y asumir la finitud, o sea, subjetivar la falta. En ese punto yo creo que hay una diferencia radical, ¿no? Nosotros queremos que hay que asumir la finitud, asumir la castración. El discurso religioso tiene esa ventaja, para decirlo así. Le promete al sujeto cierta inmortalidad. Y la relación, José, entre verdad universal y verdad singular del neurótico, de su propia palabra, que ahí sí puede tener un valor de eficacia absoluto en la conformación de sus propios síntomas. Claro, lo que me está diciendo Diego también es muy importante. La religión es un discurso de la universalización, en cambio el psicoanálisis es el discurso de lo singular, es un universal singular. O sea, trata del caso por caso. Por eso dije antes que es muy importante ver cómo sujetos asume su religión. Si la toma como un síntoma, si le hace obstáculo, si es un ingrediente de... De hecho, Freud dice, no me importa que haya religiosos o no religiosos, me importa que el ser humano, que el sujeto tienda a trabajar el inconsciente para lograr que el sujeto encuentre razones de su síntoma inconsciente. Con respecto a la religión no tengo mucho que decir, salvo que el sujeto tenga un delirio mesiánico, un delirio místico, o que la religión haga obstáculo a su propia felicidad. Entonces sí, es importante, digo esto porque es importante que muchos psicoanalistas en sí mismos toman a un sujeto de fe como un sujeto sintomatizado. Y yo creo que no es así. Si eso no se pone en cuestión, no habría por qué analizarlo, no habría por qué desmontarlo. De hecho, gracias a ciertas situaciones de fe, el sujeto puede sostenerse en un reducto último que le permite un colapso narcisista. Hay que tener mucho cuidado en ver cómo se singulariza la la relación de cada uno con el discurso religioso. En algunos es una neurosis, en otros se tramita bajo la forma de psicosis, delirio, y en otros se tramita como la forma de una religiosidad sublimada. Está en cada cual ver en qué registro se ubica. Yo soy bastante reacio a tocar la religiosidad sublimada, salvo que uno quiera hablar sobre ella, pero si no, no la tomo como un síntoma, porque eso puede generar catástrofes terapéuticas, puede desencadenar desanudamientos. Yo personalmente. Entiendo que hay otra gente que piensa distinto, ¿no? Son temas altamente polémicos, ¿no es cierto? Y rozan muchísimo lo que dijiste antes, ¿no? Las creencias. Lo que sí es universal es la creencia en el lenguaje. El lenguaje como posibilidad de redención. Yo, en ese sentido, soy bastante intransigente. Sin palabra no hay cura. Puede ser una palabra afectiva, es decir, la palabra más el acogimiento hospitalario y amoroso del otro, por supuesto, en transferencia, ¿no?
Hay otro elemento fundamental que me decías, Diego, es que la diferencia con la confesión es que es anónima, no se ve. En cambio, la relación con la palabra psicoanalítica está en transferencia o bajo transferencia. O sea, tiene que ver con el encuentro con un otro muy singularizado, con un yo y tú muy singularizado. Y tampoco es de yo a yo especular, porque en la confesión hay una especularidad. Estoy hablando con un otro que me vuelve en pantalla lo mismo que voy a pedir. En cambio, con el psicoanalista me encuentro con absolutamente otro que me puede devolver mi propio mensaje en forma invertida. Es interesante esas correlaciones. Están ustedes ver todas las coincidencias y divergencias que hay entre el discurso teológico y el discurso psicoanalítico. Tema que a mí me resulta apasionante, les confieso, ¿no? Hace años que vengo trabajando en estos temas y encuentro una riqueza. ¿Saben por qué el psicoanálisis abandonó el discurso religioso? Porque tuvo la necesidad de fundar una ciencia positiva en contraposición a la mistificación religiosa. Pero fundada esa ciencia, estamos en otro momento. Eso es lo que dice Derrida. Tenemos que recuperar una mesianidad sin mesianismo, una religiosidad sin ritos ni norma de fe, un encuentro con la trascendencia, porque si no se cae en un positivismo, que es muy cercano a la neurociencia. Por supuesto, estamos abroquelados en un estrecho desfiladero entre las neurociencias positivistas, o un psicoanálisis de raíz positivista, y una mistificación abusiva, inefable y trascendente de las religiosidades extremas. Te agradezco mucho que digas esto porque fue un poco el sentido de esta... Lo capté, seguro. No, y además te voy a decir una cosa, hay algo peor aún en las religiosidades actuales, porque las religiosidades monoteísticas, sea cual fuere la crítica, no estoy hablando de la institución, por Dios, no es la institución, estoy hablando del concepto. Fíjate vos, las religiones tipo New Age, las trascendencias del budismo, el New Age, los orientalismos, son religiones que intentan, en mi lectura, un recupero narcisista absoluto. Se trata de meditar más allá del otro, no alejarme de la intersubjetividad del encuentro con el otro, cuando la religiosidad, en el buen sentido, es un pacto con la palabra y en la exterioridad de la ley, en el encuentro dialógico con el otro, en lo coral, en la plegaria, en los rezos, en lo que ustedes quieran. ¿Entienden? Entonces, tenemos ahora tenemos dos problemas además con este tema. El primer problema es la que te dije recién. La queda en el positivismo abstracto de una psicología para neurólogos de 1895 que es pre-psicoanalítica. Que hay gente que trabaja con cantidades energéticas, sin sentido. Acá los Baranger insistieron mucho en el campo del sentido. Y después tenemos las prácticas inefables del misticismo extremo, el budismo zen. Todo bien, me gusta mucho el capital simbólico que aportan, pero alejan al sujeto del encuentro con el otro. Tenemos esas dos polaridades que nos están acosando y es importante recuperar el núcleo sano, el núcleo potente que nos permita a nosotros enriquecer nuestro propio discurso psicoanalítico. No despreciarlo, porque realmente, bueno, como dice Lacan, ¿no? Finalmente la religión triunfará. Dale, decí. A Casilda, creo. Perfecto. Mejor. Bueno, le agradezco muchísimo todos sus aportes, me parecieron sumamente interesantes. Yo quería preguntarle respecto de esta transformación de la palabra en nombre y pensando un poco en el primitivo encuentro de Infants con aquel que lo introduzca en la cultura, con aquel que lo reciba. Sí. Y entonces pensaba cómo pensaba usted todas las manifestaciones sensuales desde la erogeneidad, desde la pulsionalidad. Si desde esta idea podríamos pensar que se porta palabra o algún tipo de lenguaje desde donde el otro no solamente le aporta descifrado, sino algún tipo de interpretación. Eso. Gracias. ¿Hay que preguntar algo más? Así pregunto. ¿Sí podrías agregar algo, José, en relación a algo que dice Lacan, en relación a la entrada al lenguaje como una inefable decisión del ser? Claro. Por ejemplo, en el autismo. Bueno, es un tema, ¿no? Bueno, pero eso lo... creo que hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta antes? Bueno, por ahora... No, quería decir una cosa con respecto a... No, mira, yo creo que sí, que vivimos en un baño de lenguaje, habitamos el lenguaje, el lenguaje es la morada del ser, diría Heidegger, ¿no? El lenguaje es la morada del ser. Y sí,
estamos en un mundo de significaciones, en un mundo de sentidos. Cada acto del niño, del infans, es significado por el discurso materno, por el otro, siempre, cualquier acto. El niño llora y la madre puede decir que está contento. El niño gime y la madre puede decir que sufre y está llorando de alegría. El otro le da sentido, por supuesto. El pasaje de la naturaleza a la cultura está mediada por la adquisición de los nombres, por supuesto, desde siempre y desde antes. Es más, te voy a decir algo tremendo. En el nombre de cada uno está asignado un destino. Vos haces la genealogía del nombre y decís, bueno, ¿cómo se llama él? Juan. ¿Y por qué Juan? Y porque tuvo un abuelo que se llamaba, y ahí empieza todo. La historia es una historia de nombres, es una historia nominal, es una historia de nombres que nos habitan, que nos fuerzan, que nos ocupan un destino. El nombre es un destino, ¿no? Por eso me parece muy importante que recuperemos la dignidad del nombre, que recuperemos el nombre como singularidad absoluta del otro, de la otra edad. En ese sentido hay que recuperar la sacralidad del sujeto. Ustedes saben que la posmodernidad serializa a los sujetos, los anonimiza, les da un nickname. Un nickname cualquiera, se puede poner cualquier nombre. Si perdemos la singularidad nominal, que es lo más rico que tenemos. A nadie le gusta que le cambien el nombre, que lo humillen con su nombre, que lo desconozcan con su nombre, que no le digan su nombre, que no lo llamen por su nombre, que se olviden su nombre. Es importante lo que dijiste. Es importante que estamos signados por un baño de lenguaje que, por supuesto, requiere de la erogeneización pulsional de una madre erotizante, ¿no? Pero esa combinación de la madre erotizante y el padre pulsional, y la madre pulsional que da erotismo y el padre que pone nombre es la mejor. O sea, hay eros y palabra. La combinación de eros y palabra, porque fíjense esto, cuando se disgrega la relación eros y palabra, se cae, por ejemplo, en el instintualismo. Hoy en día, por ejemplo, la sexualidad está desamarrada del discurso del amor, del discurso poético. No hay una poética del amor, hay un encuentro salvaje de los cuerpos. Entonces, estamos perdiendo el encuentro. Por ejemplo, son anónimos los encuentros sexuales, no tienen condición erógena. Son pura instintualidad desaforada de cuerpos que no se nominan. Entonces es muy importante preservar el retorno a los valores que transmite el discurso religioso en el sentido sano del término. Por supuesto que hay un costado obsceno y brutal de la religión, como todo, como hay un costado obsceno de cualquier discurso, ¿no? Pero en su esencia hay una redención por la palabra y una búsqueda de la ley, del límite del nombre. Por eso yo creo que estamos en una sociedad muy neopagana, está aboliendo los nombres en aras de la sensualidad, de las imágenes, de la instintualidad. O sea, lo que es ver todo el tiempo imágenes, jueguitos, sin ninguna palabra que la nomine, es impresionante. Por eso me gustó siempre recuperar los valores trasvasados a una ética de la diferencia a partir del discurso psicoanalítico, que es discurso de la singularidad y en transferencia. ¿Alguna otra pregunta? Acá, y José, Freud dice, en relación un poco peor, tiene que ver con las paradojas, ¿no? Porque Freud aquí en Porvenir de la Evolución dice, la cultura tiene poco que temer, esto es 1927, de parte de las personas cultas y los trabajadores intelectuales. Además son en buena parte sustentadores de cultura, trabajadores intelectuales. No ocurre lo mismo con la gran masa de los iletrados, de los oprimidos, que tienen todas las razones para ser enemigos de la cultura. No, esto ¿Entiende lo que quiero preguntar? Sí, no, sí, es interesante porque Freud era un racionalista, tenía fe. Él dijo, por ejemplo, en la Edad Media, ahora queman mis libros, en la Edad Media me hubieran quemado a mí. Lo que vio que vino después fue el nazismo, que quemaron a todos los cadáveres en los campos de concentración, ¿no? O sea que la cultura no es garantía, el conocimiento no es garantía de los valores que trascienden a la mera información. Está lleno de intelectuales corruptos, intelectuales siniestros, intelectuales agresivos, intelectuales que usan el saber como perversión. ¿Cómo piensas esa palabra que se corrompe, que se... Y yo pienso que... En el letrado. Sí, es triste decirlo, pero ustedes fíjense que los peores... el nazismo, por ejemplo, que es el mayor colapso ético de Occidente, apareció en el pueblo más culto de Europa, que era Alemania, ¿no? Hay en la posmodernidad, yo creo, una defección, una dimisión estructural de la figura del padre que permite que caiga la ley en el sentido simbólico y emerjan los desafueros narcisistas,
las incoherencias pulsionales, el otro tomado como objeto de mi gozo, las adicciones, las transgresiones de todo tipo, la corrupción, la impunidad. Esa es por la defección estructural de la palabra. A ver, vamos a ser claros. La palabra, a ver, como el ser humano descree la palabra, se había que apelar a una palabra temible, que era la palabra de Dios, que es la palabra, digamos, del lenguaje mismo, es la palabra de lo simbólico mismo. Pero hoy en la posmodernidad hay una caída absoluta de la palabra. Hay una caída absoluta, no hay legalidad. Hay un sistemas corruptos de perversión generalizada donde vos ves cualquier cosa. Ves abuso de un padrastro sobre su hija, del padre sobre... Ves escenas terroríficas que dan cuenta de un colapso de valores éticos importantes que devienen, para mi gusto, de la caída de la figura de la ley. ¿Qué vas a decir? Gracias. Pensaba en lo paradojal de que el valor de verdad de la palabra religiosa está además trasvasado por todo este nivel perverso de información que tenemos cada vez más fresca sobre qué ha hecho la Iglesia durante todos estos años en relación a esos actos que contrarían absolutamente la idea de amor, ¿no? Claro, claro, claro. No digo que haya mayor nivel de perversidad en la Iglesia como institución, pero sí es notable como la fuerza de choque que tiene la pulsión en cada uno de esos actos perversos contra lo que el discurso sostiene desde todos los púlpitos. Claro, no, es muy interesante, por eso yo dije antes, no hablo de las instituciones, hablo del concepto. Bueno, de hecho, por ejemplo, está lleno de instituciones que tienen costados obscenos y feroces, ¿no? O sea, academias, instituciones de la ley, son excesos brutales que son inherentes a cualquier sistema normativo, ¿no? Por ejemplo, la represión de la sexualidad en determinadas religiones, determinado tipo de excesos fanáticos, etcétera. Eso es así. Hay que reconocer lo que es así, y ha pasado también con el psicoanálisis. Hay una tendencia a exacerbar elementos dogmáticos de cualquier creencia, incluso de la palabra. Pero el psicoanálisis tiene una ventaja, que es el único discurso que entroniza la castración como su propio fundamento. Es decir, todo el tiempo repiensa que no hay un sentido total y unificado y que hay que resignificar una y otra vez la asunción de la castración. Es importante lo que dijiste, te agradezco la pregunta. Ojalá que podamos recuperarlo mejor, ¿no? No peor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ir finalizando con una pregunta también que te voy a hacer, que tiene que ver con los fines. Cuando, si bien somos hombres de fe en la palabra como forma de trascender, aunque sea parcialmente, los síntomas, ¿cuándo ponemos un límite a las palabras, al análisis? ¿Cómo lo pensás esto? Yo creo que... Terminamos el encuentro de hoy con esta pregunta. Razón. Vamos. Yo creo que no hay un infinito de la palabra, hay un punto de corte del discurso, que es cuando uno se acerca a lo real del sexo y la muerte. No todo es hablable. Hay un punto donde el silencio se impone porque la palabra no habita. Hay un punto de indecible que hay que respetar. Es el misterio del silencio, ¿no? O sea, yo creo que hay un punto donde la palabra debe dar lugar a un silencio reflexivo. Por supuesto que sí. Porque si todo sería decible y hablable, no habría corte, no habría fin. Y desmentiría en acto la progresión metonímica de la palabra, el concepto mismo de castración, que es que hay corte y fin. O sea, yo creo que la palabra tiene un fin, tiene un límite, como lo tiene todo, y que asumir el límite. Por eso el concepto de fin y análisis que plantea Diego es tan importante, ¿no? Porque si no habría fin, y si todo sería extremo y permanente, sería un concepto de inmortalidad. Y entonces el psicoanálisis tiene una religión. La única forma de que el psicoanálisis no se transforme en una práctica de la inmortalidad es que tenga fin. Se llama el fin de análisis. Y el fin de análisis es su propio fin. Entonces es importante lo que me dijiste, Diego. Ahí hay una diferencia con la religión. Sí, por supuesto. Estamos hablando de dos discursos totalmente distintos. Traté de recuperar, para ser claros, de la religión los elementos conceptuales que me permiten reafirmar más el discurso psicoanalítico, no debilitarlo. Al contrario, reafirmarlo. Ahora, quizá un efecto paradójico es que una persona pueda a partir de esto reafirmar su fe psicoanalítica y su fe religiosa. Tampoco me viene en cuento eso.
Por ejemplo, Pfister era un excelente psicoanalista y era un pastor protestante. Y hay muchos excelentes psicoanalistas que son hombres de fe, más allá de la fe en la palabra, ¿no? Y también, por eso esa frase que leí al principio, usted está por arriba de su ateísmo y yo estoy por debajo de mi fe. Es impresionante, ¿no? Porque Pfister le dice, usted está por arriba de su ateísmo en valores éticos y yo estoy por abajo de mi fe. Son paradojas, pero hay que tolerar la paradoja. Todo lo que dije es absolutamente conjetural y es una reflexión que intentaba advertirles a ustedes que no abandonemos campos semánticos que tienen riqueza, que recuperemos riqueza de todos los discursos, que no seamos dogmáticos, inflexibles, cerrados. Por ejemplo, Lacan tuvo ese mérito, que trabajó muchísimo elementos de la teología, de Freud mismo, ¿no? Cuando habla, digamos, del José y los sueños, la influencia talmúdica, bíblica, los mitos bíblicos. Qué riqueza, hay una bibliografía extensa. Yo los exhorto a que venzan resistencias, que no se dejen atravesar por ningún discurso, pero que permitan que un hibridaje, una fertilización de los discursos, un enriquecimiento de los discursos entrecruzados, porque nos va a hacer bien a los psicoanalistas y eventualmente le va a hacer bien a aquellos que tienen fe religiosa en tener una religiosidad más sublimada. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, José. Y en el primer jueves de julio seguimos un poco con estos temas sobre el lenguaje a partir del chiste y psicopatología de la vida cotidiana. Gracias a todos por la escucha y las preguntas. Gracias. Muy bien, la síntesis.